Vamos a dar inicio a la mesa Agua y Salud. Esta es nuestra última mesa. Sé que ha sido un foro intenso de 2 días, con muchísimos temas, un foro como lo habíamos planeado, interdisciplinario, todas las voces que pudimos reunir y que nos faltan muchas también. Pero creo que esto es una de los ejercicios que nos permite nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, el poder tener tanto conocimiento junto, reunido y poderlo compartir, precisamente en temas tan importantes, tan orales como el tema del agua. Y esto es porque las buenas decisiones y los planes, los mejores planes de política ambiental de los próximos años necesariamente tienen que ser debatidos, tienen que estar analizados con bases científicas y técnicas precisamente para llegar a las mejores decisiones. Bien, nuestra mesa se inspira en que actualmente, como se ha comentado en las demás mesas, existe un problema que tenemos que atender, y uno de ellos que a nosotros nos interesa es el riesgo a la salud por contaminación de los cuerpos de agua superficiales como ríos, lagos, zonas costeras, pero también con los sistemas de agua subterránea que actualmente también presentan niveles de contaminación. Esto es un gran tema de preocupación, no solamente a nivel nacional, sino internacional, que incluso ha sido identificado por la Organización Mundial de la Salud, que ha mandado una alerta, un comunicado de atención prioritario. En esta mesa se discutirá cómo las iniciativas de ley prevén resolver el problema en cuanto a alteración de la calidad del agua, que actualmente afecta a más de 70% de cuerpos de agua superficial del país en estos números conservadores, y al mismo tiempo cómo se plantea el abasto de agua segura para los diversos usos. En esta mesa coordinamos la doctora Marisa Massari y su servidor, y tenemos como invitados a la doctora Paola Velasco del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Ella tiene especialidades en etnología, al doctor Samuel Ponce de León, jefe de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, y a la doctora Regina Montero Montoya, del Departamento de Toxicología y Medicina Molecular, Medicina Genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Al igual que las demás mesas, a nuestros invitados les presentamos las 2 iniciativas en extenso, pero también les hicimos un resumen respecto a los temas de salud que atienden las 2 iniciativas. Entonces, así como los fui presentando, presentarán su análisis respecto a este tema que estamos atendiendo en esta mesa. Muchas gracias. Adelante, Paola. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores y a Omar especialmente por la invitación. Creo que este ejercicio multidisciplinario es muy importante, sobre todo para este tipo de leyes, y creo que nos incumbe a todos. Para cumplir con el tiempo, porque ya estamos un poco con el tiempo encima, voy a leer y espero no ser un poco cansada. El capitalismo no solo ha repercutido físicamente en el medio ambiente a través de la contaminación, la sobreexplotación de recursos y otros factores, sino también en las ideas en torno a la naturaleza y cómo los seres humanos nos relacionamos con ella, tanto en términos de trabajo como ideológica y prácticamente. Al ser parte de un proyecto político-económico, el capitalismo en su más reciente faceta neoliberal se ha vuelto hegemónico como un modo de discurso y ha tenido efectos penetrantes en las formas de pensar y en las prácticas cotidianas de una buena parte de la población global, al punto que se ha incorporado el sentido común, se ha vuelto parte de la forma en la que sin cuestionarnos interpretamos, vivimos y entendemos el mundo.
La ley de la Conagua, como analizamos nosotros estas dos, la de la Conagua y la iniciativa ciudadana, la ley de la Conagua es un botón de muestra de la internalización de ese discurso. En ella se reproduce ese sistema de valores creado y atomizado por las prácticas e ideologías neoliberales desde hace poco más de 30 años, en donde un producto de consumo tiene mayor valor que, por ejemplo, un cuerpo de agua que nutre de vida a diversos seres vivos, animales y vegetales, en donde la naturaleza, en tanto externa, se vuelve al mismo tiempo fuente de recursos y receptor de externalidades. Sin embargo, muchos académicos, activistas y una diversidad de personas han comprendido lo que muchos pueblos indígenas y o campesinos ya sabían desde antaño, que esta historia, la del capitalismo, no es la única opción ni es inevitable. La otra narrativa parte de la idea de que los humanos somos parte de un ecosistema, en tanto entes biológicos y sociales formamos parte de un entramado de relaciones que coproducen el mundo y por tanto lo que afecta a alguna sección de ese entramado necesariamente impacta en el conjunto. Podría decirse, en cierta medida, que la iniciativa ciudadana de la Ley de Agua coincide con este último principio y sobre todo con la no inevitabilidad del mantra economicista del crecimiento económico ilimitado y con el papel dominante del ser humano en la transformación de las dinámicas socioambientales. Generalmente se concibe que los problemas de salud en relación con el agua en México están principalmente relacionados con el acceso o no al agua potable para el consumo doméstico. Garantizar este derecho sin condiciones ni distingos para toda la población del país es sin duda imprescindible. Sin embargo, la relación entre agua y salud abarca aún más dimensiones que el acceso a agua potable per se. El estado que guarda el medio ambiente, en particular el ciclo hídrico, es fundamental para el desarrollo de una vida digna y sana. El derecho humano al agua y el saneamiento para uso personal es fundamental, pero además es el vehículo principal, que ya lo han hablado en otros expertos de las otras mesas, para garantizar otros derechos igualmente importantes como el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la preservación de la cultura, entre otros. Y a su vez el aseguramiento de estos derechos inciden en garantizar el derecho humano al agua. La contaminación de las diversas fuentes de agua superficial y subterránea provocada por descargas industriales, tanto productivas como extractivas, urbanas y agrícolas descontroladas en este país, está generando un desajuste socioambiental de grandes dimensiones. Una buena parte de los ríos del país han perdido su capacidad de regeneración debido a la cantidad y complejidad de las sustancias vertidas en sus cauces, lo que ha implicado la pérdida de ecosistemas acuáticos completos y sendos efectos en la salud de las poblaciones humanas que viven en sus cercanías. Los otrora ríos cristalinos con abundancia de peces y otras especies animales y vegetales han dado paso a drenajes a cielo abierto que han despojado a los habitantes de sus riberas de su derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad alimentaria, porque muchos de ellos han dejado de regar sus tierras por los niveles de contaminación o bien la siguen utilizando, lo cual impone otros efectos en la salud importantes y de manera relevante su derecho a la salud. El Gobierno ha dado prioridad a la instalación de industrias productivas o extractivas que bajo la premisa de incentivar o sostener el desarrollo económico han sido laxos u omisos en la redacción y aplicación de normas y regulaciones sobre los efectos de estas actividades en el medio ambiente y en la salud de la población. La priorización del desarrollo económico sin límites por sobre los intereses del verdadero bien común de la población del país ha provocado una serie de problemas que tienen efectos directos sobre la salud y el bienestar socioambiental. Entonces, a la luz de esta pequeña reflexión, quiero compartir con ustedes algunos puntos que yo distinguí como importantes en la relación salud-agua en estas dos iniciativas. En primer lugar, creo que el derecho humano al agua no debe condicionarse y en la ley de la Conagua está completamente condicionada. En la exposición de motivos de esta iniciativa plantean que el Estado debe garantizar el derecho humano al agua sin comprometer su sustentabilidad ni frenar el desarrollo económico, por lo que la ley se propone incorporar mecanismos de coordinación, etcétera, etcétera. El derecho humano al agua y los demás derechos que derivan de esta garantía no deben estar condicionados al desarrollo económico y los intereses de las industrias como se ha hecho hasta ahora. El grave deterioro socioambiental generado por las actividades productivas o extractivas en términos de extracción y descargas de residuos son precisamente el resultado de una visión del mundo en donde la acumulación de riqueza
prima por sobre cualquier otro interés, ya sea social o ambiental. La forma capitalista de percibir y construir a la naturaleza como un conjunto de recursos explotables al servicio de la acumulación es condición sine qua non de la situación de sobreexplotación de ciertos recursos, de su deterioro y de los riesgos asociados a estos. Por lo tanto, una ley que esté basada en este principio no puede garantizar el derecho al agua o a la salud. Creo que en buena medida esta gran contradicción se resuelve de manera clara y contundente en la iniciativa ciudadana, ya que en su artículo 4 en ningún momento supedita el derecho humano al agua y al saneamiento al desarrollo económico o a cualquier otra condición. Establece que debe haber una prioridad de acceso al agua para el ejercicio de los derechos humanos, priorizando los usos del agua ecológicamente disponible en una cuenca, para satisfacer las necesidades de consumo personal y doméstico, de alimentación, etcétera, etcétera. Y en el punto número 8 de ese artículo dice: debe primar la protección de los derechos humanos de las personas físicas, de las comunidades humanas y los pueblos indígenas, la conservación de ecosistemas asociados al agua. Esto me parece sumamente importante y que lo retoma la iniciativa ciudadana. 2. Es imprescindible que se vincule estrechamente y de manera clara el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. En la ley de la CONAGUA, aunque se considera el saneamiento, no está considerado como un derecho humano como tal, y su definición del saneamiento es demasiado simple. En el artículo 10 define el saneamiento como el derecho que tiene la persona para que el agua de consumo personal y doméstico sea de calidad salubre y aceptable. Sin embargo, en el caso de la iniciativa ciudadana abundan mucho más en el tema y lo describen como un derecho humano. Lo vinculan a otros derechos y dicen, al permitir, o sea, que el aseguramiento del derecho humano al agua y al saneamiento sobre todo, permite disfrutar de cuerpos de agua limpia y de no estar expuestos a aguas contaminadas. Entonces, el derecho humano al saneamiento es una condición primordial para buscar garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, el saneamiento debe ir de la mano del control de descargas y la introducción de contaminantes al medio ambiente. Es decir, el otorgamiento de concesiones para la explotación debe ser igualmente importante o equivalerse al otorgamiento de concesiones de descargas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, aunque el acceso al agua potable o para consumo personal esté más o menos satisfecho a través de estos pozos autogestionados o comunitarios, como ya los mencionó Jacobo, o a través del acarreo de agua desde manantiales o desde amellales, muchas veces su calidad está comprometida por la contaminación de las corrientes de agua superficiales, ya sea por infiltración o por contacto. O sea, la salud de la población y todas las dinámicas socioambientales en esas regiones se va amenazada doblemente a través de la exposición a estos contaminantes. Por ende, debe vincularse de manera clara en la ley el derecho humano al agua, el derecho humano al saneamiento y estar acompañado de metas claras en cuanto al control de las descargas de aguas residuales. Entonces, esto nos lleva a varios puntos relacionados con la prevención y control de contaminación. En la ley de la CONAGUA, la aproximación a la contaminación es, en mi opinión, muy tímida y muy paliativa. En sus diversos artículos sí plantea la prevención, el control, la reducción de la contaminación para conservar el recurso, para proteger la salud del medio ambiente y la población, pero lo hace, pareciera de una manera un poco retórica, ¿no? Pero delega el contenido restrictivo de control real en la normatividad aplicable. Como decían, la ley es la normativa es el cómo, ¿no? Sin embargo, esto es un poco problemático porque las normas actuales con respecto a los límites máximos permitidos de contaminación ni siquiera tienen que ver los números. Estando cerca de los ríos, estando cerca de las aguas superficiales, te puedes dar cuenta que esos límites no se cumplen y en buena medida están incompletas. En términos generales, estas normas contemplan los límites permisibles de sustancias individuales, pero no toman en cuenta cuáles serían los resultados de su combinación. Hay algunos compuestos que no son reconocidos en estas normas, a pesar de ser considerados como residuos peligrosos por otras normas mexicanas, y no consideran el impacto total o acumulativo de la contaminación en una corriente resultado de la acumulación de descargas residuales durante un largo tiempo y por parte de cada vez mayor número de fuentes o puntos de descarga, ¿no? Algunos dirán que esto es materia del reglamento y las normas. Sí, efectivamente sí.
Sin embargo, creo que debido a la importancia de los efectos nocivos a la salud de ciertas sustancias, se deben establecer candados en la ley, desde la ley, para obtener mejores resultados. Por eso, una ley que busque una visión integral del agua debe dejar de tener una perspectiva paliativa en relación con las medidas para controlar y prevenir la contaminación del agua y sustituirla por un control efectivo, normas más claras y estrictas y creo que también prohibitivas, como mencionaba hace un momento en la otra mesa. Entonces, creo yo que sí debe estar basado en el principio de descarga cero, en la eliminación progresiva pero definitiva de las descargas. Yo sé que esto es un tema bastante polémico, pero bueno. La disposición de descarga cero está plasmada en la iniciativa ciudadana. Desde sus disposiciones preliminares estipula la eliminación progresiva de la contaminación de cuerpos de agua y en su artículo 95 declara: queda prohibida la descarga de aguas residuales industriales en los sistemas de alcantarillado o drenaje municipal. Y posteriormente dice: los usuarios industriales tendrán que contar con plantas de tratamiento y reuso de sus propias aguas residuales con el fin de cumplir con la meta de cero descargas. A mí esto me parece fundamental y parecería utópico, pero creo que tiene que ver con este giro ontológico, con este rompimiento de una ideología que lleva al país a otro destino. Los efectos en la salud por contaminación de las aguas superficiales y subterráneas generadas por descargas industriales o también agrícolas, tanto productivas, bueno, las industriales tanto productivas como extractivas, recae generalmente sobre personas que viven cercanas a grandes complejos industriales, ya sea rurales o urbanos. En las inmediaciones de sus hogares, sus localidades o sus lugares de trabajo, estas personas se ven expuestas a una mezcla de sustancias nocivas para la salud a través del contacto con agua o aire, cuando en el caso de las corrientes de agua superficiales se pueden aerolizar o evaporar ciertas sustancias. Su nivel de exposición y la afectación a su salud dependerá del número de industrias, el tipo de descargas y el tiempo de exposición. Sin embargo, creo que no solo ellos están afectados, creo que los urbanitas o los que pensamos que estamos lejos de este tipo de contaminación no están del todo excluidos de la probabilidad de ser afectados por estos procesos. Muchas de estas poblaciones que viven o trabajan junto a ríos contaminados utilizan las aguas para regar una variedad de productos. Por un lado, las tierras se degradan y resienten la contaminación y en algún momento pueden dejar o llegar a perder la fertilidad, lo que pone en jaque nuestra soberanía alimentaria, pero también los productos obtenidos de este riego pueden contener rastros de las sustancias contenidas en el agua. Estos productos llegan a las ciudades, lo que significa que la gente expuesta a estas sustancias puede ser más amplia de la que habita el lugar. A la Ciudad de México, por ejemplo, llegan muchos tomates verdes, cilantro, perejil, col y una infinidad de hortalizas que son regadas con aguas de los ríos más contaminados del país. Y esto debe de tener algún efecto. Quizás faltan estudios puntuales que determinen ese efecto o los rastros que tienen en los alimentos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido todos estamos expuestos de una u otra forma a los efectos de la contaminación descontrolada permitida por las instancias gubernamentales. Conforme el control de la contaminación continúe priorizando los intereses de las grandes industrias, los daños a la salud de las poblaciones cercanas a los puntos de descarga y a los cauces se incrementará junto con los gastos en atención médica para estas personas. Es importante mencionar, y creo que esto ahorita lo enfatizarán mucho más Regina y Samuel, que los efectos en la salud no son solo molestias momentáneas, sobre todo cuando tiene que ver por la contaminación persistente de ríos o corrientes superficiales. O sea, no es solo que huele feo, que tengo los ojos llorosos, etcétera. Por ejemplo, las personas que habitan en regiones con ríos altamente contaminados, como el río Santiago en los Altos de Jalisco o el Atoyac en Puebla y Tlaxcala, presentan problemas de salud graves, ¿no? Entonces, que no solo les afecta a ellos, sino que está afectando a generaciones futuras, ¿no? Ahorita quizás eso les va a platicar más puntualmente a la doctora Regina, porque estas enfermedades se pueden transmitir incluso a través de la herencia, ¿no? Bueno, la contaminación de agua superficial, y creo que esto también debería de tomarse en cuenta en la ley, o sea, debería de tipificarse como más grave cuando las sustancias tóxicas inciden o provocan una enfermedad mucho más grave que cosas que se pueden paliar con medicamentos o cuando provoca cuestiones de vida o muerte.
La contaminación de aguas superficiales por descargas industriales, agrícolas y urbanas está terminando también con los conocimientos locales en torno al medio ambiente. Esto no solo es importante como contenido cultural o como hacer listados etnobiológicos, sino que es relevante porque en ese conocimiento residen formas en las que muchas comunidades campesinas y o indígenas enfrentaban condiciones de precariedad a través del consumo de plantas nutritivas como los berros, las verdolagas, cosas que crecían en el campo que ahora ya no crecen porque está contaminado o que ya no las consumen porque ya no se acercan a estos lugares que están altamente contaminados, ¿no? Entonces se pierde ese conocimiento. O también formas de curar enfermedades leves con una multiplicidad de hierba. ¿Por qué? Pues porque ya no crecen, entonces se dejan de conocer. Esto pone en riesgo también entonces tradiciones alimentarias y afecta directamente el derecho humano a la alimentación, a la salud y a la preservación de la cultura. Yo pienso que, como dije anteriormente, que la ley de la Conagua sí es tibia en relación con el control de las descargas industriales, de la contaminación y de sus efectos. Creo que en el mejor de los casos, esa ley o la iniciativa plantea seguir actuando como ahora, o sea, lo que los gringos dicen business as usual, ¿no? Nada más que este business as usual es lo que nos sitúa en la crisis socioambiental como la que tenemos hoy en día. Por eso pienso y coincido con algunos otros que han presentado, que han estado en el foro, que se debe de cambiar los paradigmas, ¿no? Se tiene que cambiar la idea de las leyes. La iniciativa ciudadana en ese sentido sí tiene una visión más restrictiva y preventiva, o sea, no solo plantea esta cuestión de la descarga cero, sino que también en su artículo 146 estipula la eliminación inmediata de las sustancias tóxicas en las descargas, lo cual es sumamente importante, ¿no? Entonces creo yo que sin el establecimiento de verdaderos incentivos para no contaminar o de sanciones ejemplares para los que no cumplan con las normas ya establecidas, los cuerpos de agua superficial y subterránea continuarán acumulando contaminantes y la salud de los mexicanos se deteriorará de manera acorde. Las condiciones socioambientales en las que viven miles de personas en México cercanas a corredores industriales, a explotaciones mineras a cielo abierto y otras industrias extractivas no es más que un reflejo del sistema político-económico capitalista y de sus contradicciones. Parafraseando a este geógrafo inglés David Harvey, los socioambientes reflejan y personifican los sistemas sociales que los crearon y recrean de igual forma sus contradicciones. Creo que la tecnología es ciertamente una aliada en la solución de muchos de estos problemas. Sin embargo, si no hay un giro de timón en cuanto a qué sujetos son los que protege esta ley, no va a pasar nada, no se va a poder garantizar el derecho al agua y los demás derechos que de ella se derivan. Grandes porciones de la población mexicana en el campo y la ciudad han experimentado a lo largo de décadas olas expansivas de desposesión. Han sido sistemáticamente despojados de sus tierras por procesos de expropiación o tomas de tierra, han sufrido desposesión gradual de sus medios de vida al ser expuestos de manera salvaje a la competencia agroindustrial, y han sido obligados a expulsar, a vender su fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Una ley del agua que no contemple garantizar a la salud a través de mecanismos verdaderos de prevención y control estará legitimando el despojo del derecho a la salud de muchos de sus habitantes. La contaminación o degradación socioambiental también es una forma de despojo. El recurso o el lugar, en este caso, no es codiciado por su potencial para extraer materia prima a bajo costo, es más, ni siquiera tiene que ser privatizado o rentado. Su utilidad y rentabilidad recibe precisamente la disminución de su valor a través de la absorción de las externalidades negativas de la producción industrial, agrícola y minera, y aquí el agua pues es un punto principal. Y bueno, esto es lo que Tania Lee, una antropóloga canadiense, describe como la política de dejar morir, que se refiere a aquellos escenarios en donde el gobierno elige no intervenir cuando podría hacerlo, o bien cuando selecciona solo un segmento de la población para asegurar su bienestar, ya sea en la salud, educación, finanzas, estabilidad, etcétera, etcétera, mientras olvida o abandona el resto, excepto cuando hay que aplicar obviamente la fuerza y la opresión.
Creo que en caso de ser aprobada la ley propuesta por la Conagua o alguna, bueno, ya no, creo que ya está desechada, pero una con un espíritu similar en cuanto a la cuestión del control de contaminantes y de descargas industriales, los legisladores estarán optando por una política de dejar morir. Estarán condenando a miles de personas y a sus descendientes a recibir en sus tierras, sus aguas y sus vidas los desechos tóxicos de un sistema que funciona solo para unos cuantos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. A continuación, el doctor Samuel Ponce de León de la Facultad de Medicina. Por favor, doctor. Claro, buenas tardes, muchas gracias. Realmente me da mucho gusto tener esta oportunidad de intervenir en un tema tan relevante. Gracias porque los organizadores Marisa Marsari y Omar Arellano me facilitaron algunas síntesis de las leyes, porque ciertamente no es mi ámbito natural y no somos muy buenos realizando artículos de ley. Así que en mi presentación yo básicamente voy a tratar de platicarles algunas historias, que es lo que hacemos los médicos. Construimos historias clínicas y elaboramos historias de salud y de enfermedad. ¿Tenemos el control por aquí? Gracias. La vida es imposible sin el agua y la salud requiere de agua potable y la biodiversidad requiere también de agua y también la biodiversidad es absolutamente indispensable para que la vida permanezca en la tierra. El agua simultáneamente representa riesgos importantes para la salud. Y como es objeto de grandes intereses económicos que ya fueron detallados, estos intereses con frecuencia relegan el bienestar humano y es un poco el tema de estas historias, donde yo voy a hablar de riesgos microbiológicos, de un ejemplo extraordinario de cólera en el siglo XIX, una historia más reciente, un par de historias de hecho, definiciones y necesidades y algunas responsabilidades puntualizadas. Y voy rápidamente. De entrada, debo decir que este es un cálculo de la Organización Mundial de la Salud. No es reciente, tiene como 6 años, pero calculaban que 1.100 millones de personas tienen acceso a muy pobre calidad de agua. El 88% de las diarreas están relacionadas a agua contaminada y estas diarreas representan el 3.1% de las muertes en el mundo. El agua como vehículo de riesgos es muy importante, riesgos microbiológicos, riesgos químicos y riesgos orgánicos, y podemos puntualizar que para que la salud no se afecte en relación para el agua, el agua potable tiene que ser incolora, inodora, insípida, no debe tener contaminantes químicos, debe tener una concentración correcta de cloro, no debe tener coliformes, y el máximo número de bacterias mesofílicas es de menos de 200. Esto quiere decir que el agua que tomamos no es estéril y si se cultiva el agua que obtenemos del grifo de la llave puede desarrollar una gran cantidad de bacterias diferentes que no deben ser coliformes. Esto es que tengan relación con el tracto gastrointestinal fundamentalmente y hablamos en particular quizás como de Escherichia coli. Las enfermedades infecciosas que pueden ser transmitidas por el agua son una diversidad. Aquí solo puntualizo algunas bacterias que son significativas. Destaco la de los hospitales, que es un tema del que voy a hablar un poco más adelante. Las parasitarias y todas estas, a pesar de que son infecciones agudas que se adquieren por el agua, tienen una gran carga de enfermedad en términos de costo y en términos de impacto en la morbilidad y impacto en la mortalidad. Les platico la historia de John Snow y su aproximación a lo que entonces se conocía como una enfermedad grave. En ese momento, en 1845, Luis Pasteur todavía no postulaba la teoría microbiana de la enfermedad. Pasaron un par de décadas por lo menos para que la postulara. Pero Snow, un epidemiólogo, de hecho él funda propiamente la epidemiología, inteligente y enfrentado con mucha frecuencia a epidemias de cólera, una enfermedad muy grave que causaba diarrea y vómito, en una de las tantas epidemias graves, realiza observaciones
geoespaciales que le permiten delimitar que los enfermos fundamentalmente están en el área de influencia de una bomba de agua en particular. Entonces, él hace estas observaciones desconociendo qué es lo que puede estar transmitiendo el agua, pero dice, estas personas están enfermándose por su contacto con el agua, y de hecho lo confirma con una fábrica de cerveza que estaba precisamente en esa zona. Es muy interesante ver el mapa que describe Snow. Había una cervecería que estaba ahí enclavada en la zona, pero los obreros, los que trabajaban ahí, ninguno se había enfermado de cólera. Y cuando va a preguntar qué agua consumían, pues el dueño les dijo, aquí no consumen agua, aquí beben cerveza todo el día, que venía de otro lado. Entonces, él le propone a la autoridad quitar el mango de la bomba de agua. Creo que la bomba todavía existe y está en exhibición ahí en Londres, en el mismo sitio donde se localizaba, y disminuye rápidamente el número de casos. Estudian el agua y encuentran que tiene unos animáculos, que era como les decían entonces las bacterias, pero no lo consideran algo importante. El hecho es que la epidemia se controló sin conocer su causa, pero nos da idea de la importancia de la relación entre agua y salud. Hace pocos años tuvimos esta portada en el Reforma. Es consecuencia de una investigación que había realizado un colega en el instituto, no les voy a decir en qué instituto por las consecuencias que hubo después, pero él decidió hacer un estudio amplio en la República, en diferentes hospitales. No voy a ir con detalle con esto, pero midió fundamentalmente la calidad del agua y la frecuencia de algunas infecciones que podría relacionar a la calidad del agua. Estas son las localizaciones de los hospitales a lo largo y ancho del país que tuvo oportunidad de estudiar. Es un gran estudio en donde encontró que los niveles de cloro en el agua de los hospitales eran pues lamentables. Sus conclusiones son de que el agua hospitalaria es de pobre calidad, que es muy importante localmente por parte de los comités de control de infecciones vigilar el nivel de cloro del agua y mantenerlo, de hecho agregar cloro si es necesario en las cisternas de los hospitales, vigilar la sedimentación y hacer algunas recomendaciones particulares en relación al manejo de los enfermos. El hecho es que en los hospitales el agua es un riesgo grande y hay una gran cantidad de brotes de epidemias en los hospitales y en los hoteles también y en restaurantes también en relación al agua como un vehículo de infección. Y aquí les señalo una lista no muy larga, pero la concreto en esta epidemia que ocurrió en un hospital de aquí de la Ciudad de México, en donde por contaminación del equipo que utilizaban, que solo enjuagaban con agua, hubo una grave epidemia deformante de micobacterias en la cara, y se encontró la misma micobacteria en el sitio de la infección, en los grifos del agua y en la cisterna del hospital, evidentemente porque no tenía suficientes niveles de cloro. Una historia más reciente es la que seguramente han leído todos ustedes en los periódicos, en revistas, lo que ha ocurrido en la población de Flint en Estados Unidos y que aparentemente no es la única población en Estados Unidos que tiene este tipo de riesgos. El hecho es que el agua en Flint provenía del río Hurón. Vale decir que Flint es una población muy pobre que está solo a 70 millas de los Grandes Lagos, que es el reservorio de agua natural más grande del mundo. La autoridad, en estos afanes de ser costo efectivos, deciden que es mucho lo que se gasta pagando el agua a algún municipio al que se lo pagaban y cambian, suspenden el contrato y deciden nosotros vamos a tomar ahora el agua del río Flint y se ahorran como $5 millones por año más o menos. Inmediatamente los habitantes notan que el agua cambia de color. Las fotos la muestran como de color café, no como esta. Huele mal y sabe mal. Y se empiezan a quejar. No son los únicos que se quejan. Se queja también la General Motors, que tiene una planta ahí.
y la General Motors nota que el agua que están recibiendo ahora es altamente corrosiva para sus partes metálicas. El gobierno se interesa desde luego inmediatamente en el asunto y de hecho toma provisiones para resolver el problema del abasto de agua para la planta de General Motors, no para la población de Flint, que era la que se había quejado originalmente. Resulta que las quejas llegan a oídos de algunos investigadores en el Tecnológico de Virginia que deciden ir a hacer mediciones al agua que se distribuye en el pueblo y encuentran que tiene niveles altos de plomo, por lo menos. Esto se hace del conocimiento de la autoridad y sistemáticamente la autoridad local niega que haya un problema y ofrece evidencias de que ellos están correctamente apegados a la normativa internacional de calidad del agua, a pesar de la flagrante evidencia del color, el olor y los reclamos mismos de la General Motors. Sin embargo, no hacen caso de todo esto. Finalmente, como parte de un programa que obliga, entiendo que, no sé si la FDA o alguno de los sistemas de atención médica de los Estados Unidos, se hacen mediciones periódicas de niveles de plomo en algunos niños. Y tenían la historia de estas mediciones de plomo precisamente en la ciudad de Flint. Y una investigadora, una infectóloga que trabajaba ahí en el hospital local, decide medir los niveles de plomo nuevamente a los 2 años y comparar qué pasaba. El resultado es que demuestra que los niveles de plomo se elevan más del 100% en estos niños de lo que tenían previamente. Y a pesar de esto, la autoridad desmiente también estos resultados. Es tanto el clamor que finalmente el presidente Obama tiene que declarar estado de emergencia en Flint, porque se demuestra que entre 6 a 12 mil niños, por lo menos, estuvieron expuestos por un largo periodo a muy altos niveles de plomo. El hecho es que el plomo, entre otras cosas, produce daño renal, encefalopatía, convulsiones, puede producir daño en la capacidad auditiva, deficiencia del cociente intelectual y otras muchas complicaciones. Simultáneamente, en Flint ocurre una epidemia de una neumonía causada por una bacteria particular que se llama Legionella y que está relacionada precisamente al agua. Hay 87 casos, se mueren aproximadamente el 10%, y entonces esta situación es complicada y nos da elementos para múltiples reflexiones en términos de cómo la autoridad tiene que tener evidentemente controles que vayan más allá de la autoridad, hablando de universidades, de institutos y de organizaciones de la sociedad civil, y de mantener una vigilancia permanente y que no necesariamente todo tiene que ser en función del mejor riesgo-beneficio de acuerdo a los economistas y con perdón de ellos. Otro ejemplo complicado es el viaje de los antibióticos. Los antibióticos son moléculas importantísimas para la salud de todos nosotros. Muchos de los avances médicos serían impensables si no tuviéramos antibióticos. El hecho es que se hacen rápidamente resistentes. La utilización de estos crea una presión de selección que depura las clonas resistentes y a mayor utilización, mayor presión de selección. Vale la pena decir y destacar que el mayor uso de antibióticos a nivel mundial, más del 80% del consumo de antibióticos, se realiza a nivel industrial en la industria agropecuaria, en la producción de ganado, en la producción de pollos, de reses, de pescados. Los árboles frutales se rocían con antibióticos y todo eso va a las cuencas finalmente, y eventualmente las clonas resistentes viajan en descargas del desagüe y se han encontrado afectando la vida microbiana, inclusive en el fondo del mar. Esta es un poco la evolución natural de esto. Tenemos antibióticos y mecanismos de resistencia que se utilizan ampliamente, amplifican las clonas resistentes. Esto
el uso agropecuario en cualquiera de los sitios, en las granjas de pollos, en los ranchos, donde hay además una producción intensiva de todo eso, se utilizan muchos antibióticos y otros compuestos, llega a las aguas residuales, llega a nosotros a través de alimentos, modifica nuestra microbiota, todo lo que tenemos viviendo en todo nuestro cuerpo, que es además un nuevo desarrollo extraordinario, el reconocer cómo tenemos una biodiversidad externa en donde estamos incluidos nosotros, pero también tenemos una inmensa biodiversidad interna que seguramente condiciona muchos de los procesos de salud y enfermedad. El hecho es que esta se afecta por los antibióticos, eventualmente hay enfermedades y estos pacientes que enferman con infecciones resistentes, eventualmente las clonas se transmiten a la comunidad y nuevamente empezamos con los ciclos. El hecho es que necesitamos quizás diferentes definiciones de agua para diferentes ámbitos. Propondría aquí nada más, quizás necesitamos una para agua hospitalaria, no que tengamos que recibir agua especial para los hospitales, sí, pero que cada hospital establezca sus límites de calidad para el agua que requiere. Y lo mismo quizás tendríamos que hacer para hoteles, para asilos, para orfanatos o para restaurantes. Y quizás para algunos ámbitos necesitamos agua certificada o agua hospitalaria. Ciertamente, para poder vivir necesitamos agua potable, quizás necesitamos agua hospitalaria, pero también para poderla mantener necesitamos ser extraordinariamente responsables con la utilización del agua y con la manera en que se manejan las descargas. Entonces, tiene que haber una estricta regulación en la industria química, minera, farmacéutica y agropecuaria, y en México actualmente no hay ciertamente restricciones para que la industria agropecuaria, por poner solo un ejemplo, utilice antibióticos con los animales. Actualmente esto ya está prohibido en Europa, en Estados Unidos se han puesto más restricciones y en México somos bastante laxos. Desde luego la verificación de la calidad del agua es competencia de la autoridad, pero requiere de la verificación por parte de universidades y de institutos de investigación. Muchas gracias por su atención. A continuación, la doctora Regina Montero Montaña del Instituto de Investigaciones Biomédicas. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo también quiero agradecer a la doctora Massari y a Omar por haberme invitado a participar en esta mesa para compartir con ustedes, bueno, mi punto de vista acerca de las propuestas en la ley ciudadana y la propuesta que le hemos llamado de Conagua. Y más adelante, pues también comentarles cosas acerca de la contaminación y de los compuestos químicos. De lo que yo leí acerca de las dos leyes, la ciudadana y la de Conagua, la ley ciudadana trae un capítulo específico sobre contaminación, pero no le llama contaminación, le llama prevención de la contaminación. Y en su título tercero, sección 9ª, capítulo 5, proponen un régimen estricto en lo relativo a la descarga de contaminantes en aguas nacionales y se refieren desde luego pues a municipios y a la industria. Y llegan al punto de proponer el retiro de concesiones a quienes no se apeguen a él. Basan esta propuesta en la normatividad vigente. El problema con la normatividad vigente pues, es que es incompleta, ¿no? El Plan Nacional Hídrico mismo reconoce que las normas que regulan la descarga hacia aguas nacionales son incompletas y no contemplan, están fuera de época porque no contemplan tóxicos y no contemplan descarga de compuestos químicos que son nocivos para la salud. Entonces allí ya la ley ciudadana no se mete más, es muy estricta en ese sentido, hablan de 0 descargas, pero no propone cómo se puede atender el problema de la contaminación. La ley de Conagua, por otro lado, trae un capítulo sobre prevención de la contaminación también, en la sección 3ª, y hablan del establecimiento de metas graduales
para reducir los contaminantes, y también hablan de destinar recursos para la investigación aplicada en innovación y desarrollo tecnológico para reducir y controlar los contaminantes. O sea, a futuro, allá en el futuro, que quién sabe cuántos años son, nos dicen que podemos llegar quizás a controlar los contaminantes. Habla también de fortalecer al INTA, que lo mencionaba en la mesa anterior, al INTA, en todas sus funciones. El Plan Nacional Hídrico también contempla fortalecer a estas instituciones porque reconoce que sus cuadros están muy reducidos y que hacen falta especialistas para que se dediquen a resolver el problema. En los artículos de la ley de Conagua, su articulado habla de atender las alteraciones al ambiente por el uso del agua para preservar los recursos hídricos y para contribuir a prevenir y remediar efectos adversos a la salud y al ambiente. No dice cómo. Se establecerá la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua. Según el Plan Nacional Hídrico, ya existe, esta red existe. Solo que el Plan Nacional Hídrico dice que no es suficiente, son más de 5,000 sitios de medición, pero que tampoco miden parámetros que son directamente, que afectan directamente a la salud, y no dicen cuáles, ¿sí? Entonces, lo que yo veo de estas propuestas es que se reconoce el problema de la contaminación, pero no se dice, ni se sugiere, ni se ve cómo se va a resolver. ¿Por qué es importante el problema de la contaminación? Ya más o menos nos lo explicó el doctor en cuanto a patógenos, pero en cuanto a compuestos químicos que se incorporan al agua, el problema es que se incorporan al agua y al ciclo del agua. O sea, no se quedan allí en donde son descargados, sino que los contaminantes se mueven igual que se mueve el agua. Entonces, si hay evaporación, los podemos ver en las nubes, si las pudiéramos medir, ahí estarían. Cuando llueve puede formar, y ya todos la conocemos, la lluvia ácida. Si hay óxido de nitrógeno y hay óxidos de azufre, vamos a tener lluvia con ácido nítrico y con ácido sulfúrico, ¿sí? Que degrada los bosques, que degrada los edificios y que causa daño a la salud. Esos son los ejemplos que son del dominio público, más o menos. Pero en cuanto a residuos industriales, tenemos los bifenilos policlorados y otros compuestos clorados, que son muy conocidos, las dioxinas y muchos plaguicidas, que aparte de moverse en el agua son persistentes y duran muchos años, no se degradan en el ambiente, como sería de esperar si nosotros estamos tirando al ambiente cosas, como en la naturaleza estamos esperando que las cosas se purifiquen solas. Resulta que estos contaminantes no lo hacen. Los contaminantes que nosotros arrojamos al ambiente probablemente van a reaccionar entre sí y formar nuevos contaminantes, se van a mover en el ambiente y pueden llegar a distancias muy grandes o pueden llegar a los acuíferos o pueden moverse por los ríos superficiales y llegar hasta el mar. Hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de contaminantes, entre ellos mencionaba el doctor, los orgánicos. Estos contaminantes orgánicos, como los fertilizantes que se usan en agricultura y que son arrastrados por las corrientes y llegan hasta el mar, han generado zonas muertas en el mar. En el mar, nosotros que pensamos que el mar todo lo depura, no es cierto. El mar lo depura todo, puede hasta cierto punto, pero si ya le echamos de más, entonces vamos a generar zonas que se le han llamado muertas. Tenemos una en el Golfo de México, en el norte del Golfo, pero ya hay varias a lo largo del mundo que son zonas donde hay tanto fertilizante y hay tanta materia orgánica que falta oxígeno, y como ya no hay oxígeno en el agua, pues las especies ya no pueden sobrevivir. Las sésiles se mueren y las que se pueden mover ni siquiera pasan por allí, ¿no? Porque no hay oxígeno. Entonces no es trivial, si ustedes lo ven, el problema de la contaminación no es algo trivial. ¿Qué pasa además con la salud? Si nosotros esperamos que los contaminantes se queden allí en el río donde lo tiramos y nos olvidamos del río, a lo mejor no pasa nada, ¿verdad? Pero sí va a pasar. ¿Qué va a pasar?
Pues que con toda esta movilidad que tienen los contaminantes puede ser que se incorporen en la cadena alimentaria a través del consumo por los peces, ¿sí? Como pasó en Minamata, en el Japón, que se descargó metilmercurio por una industria y este metilmercurio fue incorporado en el organismo acuático y estos organismos eran consumidos por el pueblo de Minamata. ¿Y qué produjo? Bueno, el metilmercurio es un teratógeno, ¿sí? Entonces muchos niños, ya son 2 o 3 generaciones de niños que nacen con serios malformaciones musculoesqueléticas y con un retraso mental que no tiene manera ni siquiera de tratarse. Ese tipo de accidentes extremos pueden suceder cuando no se cuida y no se controla la contaminación. ¿Dónde están los contaminantes? ¿A dónde se fueron a tirar? ¿Cómo se mueven? ¿Sí? ¿Cómo interactúan? Todo esto no lo conocemos. Y como no lo conocemos, entonces deberíamos ser más precavidos antes de descargarlos en el ambiente si no sabemos qué va a pasar con ellos. Y aquí tendríamos que aplicar en nuestra ley el principio de precaución, ¿sí? Este principio de precaución establece que una autoridad puede prohibir actividades si hay algún indicio de que hay un riesgo para la salud o para el ambiente, aunque no se tenga toda la demostración científica habida y por haber, que en grandes ocasiones es lo que la industria o las empresas piden para que se acepte una prohibición. Y hacen una presión tremenda sobre los gobiernos para que se aprueben leyes porque no hay una demostración científica 100% de que cómo ocurre, cuál es el caminito para que ocurra una enfermedad. ¿Qué otro caso les puedo mencionar acerca de catástrofes ambientales? Pues otro que probablemente también conozcan es el de Love Canal, que ocurrió en Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, que era un cementerio de desechos peligrosos. Llegó un desarrollador de esos que ahora tenemos invadiendo México, compró el terreno por $1 y construyó un desarrollo residencial. Y como no estaban bien confinados esos desechos, se lixiviaron al agua subterránea que utilizaba el desarrollo residencial, pero también en el suelo empezó a filtrarse el agua con estos contaminantes altamente tóxicos de residuos industriales y enfermaron a todos los niños de la escuela, de la única escuela que había en la zona. Tuvieron leucemia, malformaciones esqueléticas y del sistema nervioso central y muchas mujeres sufrían abortos y no podían tener hijos, ¿sí? Lo peor que puede pasar, más bien lo más leve que puede pasar es que no puedan tener hijos, ¿sí? Que eso sería lo ideal. Pero si los tienen y los tienen afectados con este tipo de malformaciones, pues es una tristeza para las familias, pero también es un costo social para las sociedades, porque tienen que atender a esos enfermos que no se mueren, sino que pueden vivir por muchos años en que la calidad de vida es malísima, no solo para el enfermo, sino para las familias también. Entonces, pues esas serían las consecuencias. Les estoy dando ejemplos catastróficos, pero lo que quiero es espantarlos. ¿Por qué? Porque eso puede suceder. Eso va a pasar en México si no atendemos el problema, y sí es preocupante. ¿Por qué? Porque en el Plan Nacional Hídrico se reconoce que hay contaminación en México. Se reconoce que la normativa no es comprensiva de todo el problema. Sin embargo, establece, y tiene un parrafito allí que dice uno, bueno, aquí se cae el teatrito. Este Plan Nacional Hídrico reconoce que las normas sobre descargas vigentes no consideran la mayoría de los contaminantes, pero señala que contienen umbrales estrictos que dificultan su cumplimiento para la realidad mexicana. ¿Esto qué quiere decir? Dificultan su cumplimiento para la realidad mexicana. Se están declarando impotentes para atender el problema. Sin embargo, ya tenemos un serio problema porque los principales ríos del centro de la República y también del oriente de la República están altamente contaminados. Les hablo del Lerma, del río Santiago, del río Toyac, del río Coatzacoalcos en Veracruz, que tienen altos niveles de contaminación
Y bueno, ¿qué tipo de contaminantes podemos encontrar en estos ríos? Les doy ejemplos. El radón, que es un radionúclido, está libre. ¿Por qué? Por la minería, ¿sí? Y se puede ir al agua subterránea, ¿sí? Y si no lo medimos, no tenemos medios de medir cómo está el agua de primer uso que nosotros vamos a utilizar, porque no tenemos normas y porque nuestra Ley Nacional de Agua no lo dice, entonces corremos el riesgo de tener accidentes como los que yo les estoy mencionando. Arsénico. El arsénico ya se dijo, y el flúor también, se encuentran en vetas naturales, en Asia y en América. Pero también, si ya sabemos que existe, pues lo tenemos que buscar y lo tenemos que monitorear. Asbesto. El asbesto lo descargan la industria y la minería. Benceno. El benceno lo descarga no solo la industria del petróleo, que lo utiliza muchísimo, sino también la industria de la pintura. Y es un solvente universal. Y mucho de la química de transformación se basó en un tiempo en el benceno. Era la química del benceno. Entonces el benceno lo encontramos en zona rural, pero también en zona urbana. Y esto pues se tiene que monitorear. El níquel, otros metales pesados, con el berilio, el cadmio, el cromo, el hierro, y cristales de sílice, dioxinas y otros que ya mencioné, e hidrocarburos aromáticos. ¿Cómo está México en este sentido? Bueno, ya les mencioné la contaminación de los ríos. Monitorear los ríos es caro. Actualmente solo lo hacen las universidades y el INTA. La información de las universidades pues, es pública. Claro que no hay una base de datos donde ustedes la puedan consultar, pero las publicaciones se hacen públicas. Sin embargo, lo que genera Conagua pues no es público, hay que pelearse con Conagua para que dé la información. De la información que ha dado Conagua, sabemos que en los ríos, por ejemplo en el Atoyac, pues tenemos una variedad de tóxicos, más de 50, y que entre esos tóxicos pues también tenemos cancerígenos, teratógenos y disruptores hormonales, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con estos ríos? Hay una ley que habla de el derecho de paso o algo así, un derecho, no me acuerdo bien cómo se dice, pero establece que debe haber una distancia de al menos 30 metros para construir casas entre una carretera o entre un río y las casas, ¿sí? ¿Qué sucede en México? Pues en México sucede que las casas se construyen a la orilla del río, ¿sí? Y váyanse a cualquier pueblito y allí lo van a ver. Pero ni siquiera cualquier pueblito, hay ciudades donde también ahí está el río, ¿no? Toluca, la zona de Metepec, múltiples pueblos en el Estado de México, en Tlaxcala así está, en Veracruz así está, etcétera. Entonces los contaminantes no solo se están distribuyendo en todo el ambiente, sino que hay gente que lo tiene allí pegado, ¿no? A veces ocurren grandes explosiones o grandes incendios por derrames de petróleo, como uno que ocurrió en Tlaxcala, y se queman las casas y la gente se expone. Y allí llega la Secretaría de Salud y allí llega Pemex a tratar de ocultar el problema, pero no se le da seguimiento. Finalmente, ¿qué propongo entonces? Que en lo relativo a salud, Conagua siga haciendo estos monitoreos, pero que los monitoreos se vayan ampliando a medir contaminantes tipo. No se puede medir todo, pero se puede medir contaminantes tipo. Si sabemos qué tipo de industrias hay, y sabemos qué tipo de riesgo de contaminación hay, ¿sí? Pero que no sean, además, estos monitoreos deben hacerse públicos. ¿Por qué? Porque la población tiene derecho a saber. Eso ya está establecido también internacionalmente, el derecho a saber cuál es el riesgo a la salud que tienen por vivir cerca de ciertas industrias que generan contaminantes y que se sabe que los generan, para que la gente no vaya a instalarse a vivir cerca de esas industrias, ¿sí? Que los monitoreos, entonces, que se hagan espaciados en el tiempo, pero que se hagan con regularidad y que esa información se haga pública. Pero también es necesario hacer otro tipo de monitoreos. Los monitoreos de la calidad ambiental son importantes con especies centinelas
El monitoreo de exposición de la población que vive en estas áreas contaminadas es importante porque eso ayuda a las autoridades de salud a esperar que va a tener futuros casos, ¿sí? ¿Como de qué? De leucemia infantil, de problemas renales, de malformaciones, de teratogénesis. Eso se puede esperar en zonas contaminadas. Y también debe haber una vigilancia sanitaria por parte del sector salud, que en las leyes que revisamos, pues ese vínculo con el sector salud está completamente ausente, pero debe estar ese vínculo. La vigilancia sanitaria se refiere no nada más a ver lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son las infecciones como el H1N1, el SIDA, etcétera, sino vigilar el problema doméstico que tenemos, qué enfermedades estamos esperando, y hay que vigilarlas, registrarlas, hacer bancos de datos de acceso público para que la gente sepa y nosotros vayamos generando ese conocimiento sobre cuál es el riesgo y cuáles son las consecuencias de vivir en zonas contaminadas y donde hay agua contaminada. Yo creo que eso sería todo en mi intervención. Gracias. Bien, muchas gracias. Finalmente, yo voy a intervenir también en un poco de los temas de reflexión respecto a las dos iniciativas. Una que quisiera apuntalar es que hemos estado hablando del derecho humano al agua, de calidad, etcétera, que se aprobó en el artículo 4 constitucional, que motivó la iniciativa de reforma de esta Ley General de Agua. Pero déjenme decirles que dentro de este derecho humano al agua es un derecho humano al agua y al saneamiento. Y retomo, por ejemplo, la propuesta de ciudadana en donde contempla este derecho humano al saneamiento, mientras que la que presentó Conagua sí lo toma y la define como el derecho. Conagua define el derecho al saneamiento, el derecho que tiene la persona para que el agua para consumo personal, el derecho que tiene la persona para que el agua para consumo personal y doméstico sea de calidad, salubre y aceptable. Lo leo textualmente, que son algunas de las deficiencias que también se pudieron notar respecto un poco a la redacción. Mientras que en la ciudadana, el derecho humano al saneamiento se considera como el derecho de todos los seres humanos y el derecho colectivo de los pueblos indígenas y comunidades a contar con instalaciones sanitarias y a servicios adecuados de saneamiento suficiente, seguro, culturalmente aceptable y asequible económicamente en sus domicilios, en centros escolares y laborales, espacios públicos, entre otros, siendo este derecho al saneamiento condición previa para la realización de los derechos humanos, como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, al permitir disfrutar de cuerpos de agua limpia y de no estar expuestos a aguas contaminadas. Este es un ejemplo que nos muestra las formas de entender los derechos por diferentes, estas dos posiciones. Y que precisamente Naciones Unidas definió claramente qué tenemos que entender por derecho humano al saneamiento y está incorporado en esta propuesta ciudadana y que creo que es de las cosas que tenemos que rescatar en el proyecto de ley que se tiene que discutir y se tiene que aprobar para beneficio de las futuras generaciones también. Otro de los temas que no quiero que quiero mostrar y ejemplificar es, por ejemplo, que Conagua propone elaborar mapas de riesgos asociados a la calidad del agua en cuerpos de agua. En el artículo 214 establece que cuando existe información que demuestre que determinadas sustancias u organismos causan efectos nocivos a la salud de las personas y el ambiente, la Comisión incorporará parámetros adicionales a las condiciones particulares de descarga y notificará al concesionario las medidas para reducir su emisión y niveles de exposición o eliminar la disposición al ambiente. Como ustedes pueden notar en esta redacción, solamente si hay información
de que existen estos problemas, bueno, eso se contemplará más adelante en incorporar parámetros, pero no atiende directamente el problema, ¿no? Deja que el concesionario siga, claro, con recomendaciones para que reduzca. Sin embargo, no atiende el problema de fondo, de tal manera que no se resuelven los problemas que estamos observando actualmente. Mientras que la ciudadana pues es mucho más clara en términos de que quedan prohibidas las descargas de contaminantes, etcétera. Y una de las cosas que resalta la iniciativa es que para efectos de esta ley son autoridades para el control en su aplicación, actos de vigilancia y cumplimiento de la ley. Propone la Procuraduría del Agua, el mediador o árbitro en resolución alternativas de conflictos es la Defensoría Socio-Hídrico-Ambiental, la Contraloría Social del Agua, los jueces de distrito y la Procuraduría General de la República. Es decir, propone crear actores, pero también reconoce la participación de actores que ya tenemos, con los que ya contamos, que pueden ser también parte precisamente de la vigilancia del cumplimiento de la ley, y no solamente que sea Conagua o que ordena Conagua, que es como la máxima autoridad de cumplimiento de esta ley. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las condiciones particulares de descarga, hemos analizado ciertos problemas en ese sentido. La condición particular de descarga se establece para aquellas industrias que, dependiendo de cuál es la clasificación del cuerpo de agua receptor contemplada en la Ley Federal de Derechos, puedan descargar en muchas ocasiones por arriba de las normas o de los límites máximos permitidos. Algunas tecnologías de verdad a lo mejor no pueden descargar por debajo de las normas, entonces solicitan a través de un estudio, etcétera, esta condición particular de descarga. ¿Qué es lo que ocurre? Que si una empresa lo consigue, pues a lo mejor todas las que están acompañándolas en un corredor industrial las pueden conseguir. Pero por el otro lado, si se clasifica el cuerpo receptor de manera como es un cuerpo de agua contaminado, pues entonces a lo mejor funciona como un receptor que puede aceptar pues más contaminantes porque ya está contaminado. Entonces eso nos ha llevado a un círculo vicioso en el cual pues no tenemos precisamente esta lógica de frenar la contaminación, posteriormente tal vez revertirla, pero al menos frenarla y permitir a través de un manejo integral que estos cuerpos de agua clasificados como contaminados o fuertemente contaminados se recuperen y controlar y preservar aquellos cuerpos de agua que todavía tienen condiciones de vida. De tal manera que la ley debe de considerar, o más bien cuando discutamos la ley, cuando se discuta la ley, tiene que considerar fuertemente el cómo hacer para que la condición particular de descarga no sea un instrumento de estar por arriba de la ley o no cumplir la ley de manera legal. Y esto yo creo que tiene que pasar por la transparencia de la información. Es decir, transparentar quiénes son los sujetos morales que han solicitado la condición particular de descarga, en qué condiciones se le dio y con qué argumentos. De tal manera que todos podamos observar precisamente este acto, que sí existe, pues, sí es un problema muchas veces en donde no se pueden establecer cumplir ciertos límites, pero bueno, tenemos que saber quiénes y con qué argumentos. Y también coincido con la doctora Paula que se tiene que analizar con los efectos acumulativos. No debemos de olvidar que cuando nosotros hablamos de salud, y nos hemos enfocado mucho al tema de la protección de la salud humana, desde contemplar, monitorear y controlar la calidad del agua de donde la extraemos, del agua como la distribuimos, del agua como la descargamos, que la salud no solamente la tenemos que pensar para las poblaciones humanas, la salud la tenemos que pensar para todos los seres vivos que dependen de esos ecosistemas.
Existe ya un concepto muy importante que se llama el caudal ecológico, como una parte muy importante. Entonces, quisiéramos, bueno, es otro tema que también tenemos que contemplar dentro de la ley. La ley es una ley ambiental, sí, pero tiene todas estas aristas. Y pues yo quisiera dar paso con esto a más bien las respuestas a las preguntas del público, y por favor les voy a pasar las preguntas. Están así más o menos acomodadas. Paola. Bueno, había una pregunta para todo el panel sobre que además de los microorganismos hay compuestos como metales pesados, compuestos químicos, etcétera. Creo que ya lo comentó la doctora Regina. Aquí hay una para la doctora, una para ti, Paola, para el doctor Samuel y la doctora Regina. Gracias. Sí, Quizás antes de empezar las preguntas y respuestas, solo destacar 2 puntos de todas estas presentaciones. Primero, en relación al problema, lo único que estamos viendo es realmente la punta del iceberg, ¿eh? Nada más, porque ni idea de que conozcamos en realidad cuál es la magnitud del problema de la contaminación. Desde luego en ríos y mantos, pero tampoco en las ciudades. No conocemos bien a bien cuál es la calidad del agua. Hablamos de la cloración y de los riesgos bacterianos, pero contaminación con otros compuestos ciertamente es algo complicado. Y conviene destacar que todas estas complicaciones infecciosas, tóxicas, de diversa índole, afectaciones a la salud, son prevenibles, realmente teniendo un buen control de la calidad del agua. Bien, entonces empezamos. Tal vez la doctora Regina, para acá. Es la que tiene más. Sí. Estoy terminando de leer. Sí. A ver, sí, aquí me hacen una observación. ¿Qué hacer con el monitoreo, acumulación, seguimiento, ya que los fatalismos están a la orden del día, da la exposición a la contaminación de todo tipo, tanto en lo rural como urbano, la salud como comercio y entre hospitales y farmacéuticas? Sí, hay que dejar de quejarnos y hay que empezar a buscar las soluciones. Por eso les decía yo que me llama mucho la atención que no proponen soluciones. Dicen que van a fomentar el desarrollo de tecnología en el Plan Nacional Hídrico y en la propuesta de Conagua también, lo dice también la Ley Ciudadana. Sin embargo, no reconocen en ninguno de los 3 documentos que yo leí que ya existen tecnologías para limpiar el agua. Por ejemplo, una es de origen mexicano, es un desarrollo basado en la floculación iónica que permite separar a los contaminantes del agua y de los lodos, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque no se usa, quién sabe. Hay otra tecnología peruana que permite separar los contaminantes con un polvo de las lagunas de oxidación y se recupera el agua. Otra tecnología existente es un polvo suizo que se arroja sobre las manchas de petróleo, los derrames de petróleo, que se puede utilizar tanto en mar como en agua dulce y hace desaparecer la mancha de petróleo, la dispersa, pero lo que se forma, el sólido que se forma, se recupera como biomasa y se elimina la contaminación. Y hay otro desarrollo que es más reciente, es un desarrollo, déjenme recuerdo, y ese es muy reciente, que utiliza, es alemán, que utiliza oxidación al vacío para separar los contaminantes. Entonces vean que ya se está trabajando en el tema de la contaminación, vean que ya hay tecnología, una de ellas es mexicana, pero ninguno de los documentos o no lo conocieron a la hora de hacer su documento o no lo quieren conocer. Y bueno, aquí habría entonces que hacer presión en el sentido de que, por ejemplo, cuando se haga un nuevo desarrollo industrial, como los que ya se anunciaron en Chiapas,
que es una de las zonas con mayor recurso acuático, que ya nos estuvieron platicando aquí, para que no se haga un contaminadero de esa agua, pues es necesario entonces que se obligue a que los corredores nuevos industriales se construyan ya con una planta de tratamiento, con un drenaje que conduzca el agua de residuo a esa planta de tratamiento, y que la planta que resulte del tratamiento, el agua que resulte del tratamiento, se recicle en el uso del corredor industrial, ¿sí? A menos que se trate de medicamentos y alimentos, entonces ya se le daría agua de primer uso, pero si no es así, pueden reutilizar el agua. Entonces, soluciones hay. La cosa es que se incorporen en las nuevas leyes, ¿sí? Entonces, o les hace falta más consulta o les hace falta abrir más el entendimiento para que se hagan las cosas. Y en lo que se refiere a los corredores industriales que ya existen y que son los responsables de la tremenda contaminación de los ríos que tenemos actualmente, pues entonces allí sí tendría que hacerse paulatinamente, renovar las plantas. Se reconoce que muchas de las plantas no son útiles, de las que existen, ir cambiando la tecnología para irlas incorporando en este objetivo que tampoco se plantea en las leyes de Conagua ni en el Plan Nacional, de cero descarga, para cuidar nuestro ambiente y para cuidar el recurso. Porque además en el Plan Nacional Hídrico establecen que México, la aspiración es que México debe ser un referente mundial en el manejo del agua. Bueno, si no empezamos por limpiarla, pues va a estar difícil, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Partiendo de la responsabilidad que tenemos como científicos y como futuros científicos con la sociedad del ambiente, que propone para poder tener mayor incidencia en la elaboración o modificación de las normas relacionadas con la contaminación. Bueno, a la universidad siempre la invitan, ¿no?, en la discusión de nuevos reglamentos y nueva normatividad. Yo creo que sí habría que formar cuadros para participar en estas discusiones, porque ya son muchas. Con tantas reformas constitucionales, pues entonces hay que multiplicarse y Omar ya no se da abasto. Y sí se puede participar, pero también hay que ir preparadísimo para enfrentarse a la industria, que hace muchísima presión, muchísima presión. Incluso, bueno, no quiero hablar de corrupción, pero bueno. En México ya se hace fracking desde hace varios años. Se está dando seguimiento sistemático a la salud en esas regiones. ¿Qué prevención tienen otros países contra esta agresión a la salud? Otros países, Estados Unidos, de Europa, tienen programas de monitoreo a la salud. Y esto empezó con vigilar a los obreros dentro de las industrias. Hacerles estudios cada 6 meses, y cada vez van aumentando las pruebas que les hacen, porque según el tipo de industria en la que trabajan, es el riesgo que tienen para su salud. Aparte, paralelamente con la vigilancia a la salud, se desarrollaron medios de protección para los trabajadores, y entonces pues ya se ha reducido la enfermedad ocupacional. Sin embargo, todos estos compuestos que usaban en las industrias pues ya están ahora en el ambiente, ¿sí? No se señaliza dónde hay un sitio contaminado. En otros países sí, aquí en México no se señaliza que hay un riesgo a la salud. Y ha habido accidentes, que son de pocas personas, pero ha habido accidentes. Y la otra, pues, no se hace seguimiento a la salud en forma oficial. No hay programas de atención a la salud en sitios contaminados, no los hay, pero desde luego sí debería haber. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que si es un envenenamiento agudo, pues se atiende, salud lo atiende. Pero si es que estas enfermedades se van a desarrollar a largo plazo o los efectos se van a ver en la siguiente generación, eso no se está estudiando. Entonces sí debería ya empezar a atenderse eso. En Guanajuato ciudad hay el prospecto de usar el agua residual tratada, potabilizarla y regresarla al sistema, pero han encontrado otros contaminantes como hormonas femeninas. Como les digo, los sistemas actuales de tratamiento del agua, muchos no remueven compuestos químicos porque son moléculas pequeñitas y porque el mecanismo o la tecnología que se utiliza no está para remover eso. Por eso hay que usar tecnología nueva.
y esta de la floculación iónica o la oxidación al vacío son buenas opciones. Entonces, quizás Guanajuato debería ver eso, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces ahí la... sí, ok. Muchas gracias. Y retomando el último comentario, quizás desde luego es muy importante tener los mejores sistemas para descontaminar el agua, pero tendríamos que partir del principio y quizás tendríamos que pedirle a los que producen que en el proceso de producción se planee que no haya contaminación al final. Entonces, que incorporen otro tipo de sustancias, de compuestos, de materiales para hacerlo. Pero bueno, aquí preguntan si hay algún estudio que nos señale qué medicamento ocupa más agua para su elaboración. No, realmente no conozco ningún estudio. Sí sé que los que requieren más agua no están propiamente en la industria farmacéutica, sino es el agro el que utiliza más agua, ¿no? Y además por cada Coca-Cola, que no es un medicamento, creo que se requieren 3 litros de agua para 1 litro de Coca-Cola. Pero no responde directamente a la pregunta, no lo sé. ¿Por qué el sector salud no se preocupa por que no haya bacterias y no por otro tipo de compuestos? Pues fundamentalmente, por un lado, desde luego, por negligencia, tendría que estar metido en el tema de manera muy importante, y también por falta de recursos. Y aquí tendría que repensarse ciertamente lo que ya comentaban en la mesa previa, de cómo tiene que determinarse el precio del agua para que realmente la industria que utiliza el agua en beneficio económico pagara toda la investigación que requiere mantener un control del agua. Preguntan si los egresados de la Facultad de Medicina propiamente que están en zonas rurales, pensaría yo que se refieren a los estudiantes, a los de servicio social, si pueden conocer las fuentes potenciales de cambio de la calidad del agua. Realmente no hay posibilidades, no tienen la tecnología y difícilmente tendrán acceso a esto. Sería difícil, se podría plantear un estudio, sería muy interesante poder hacerlo. ¿Qué opina de utilizar el agua para las construcciones, estos grandes edificios de concreto que tenemos por todos lados? Es terrible, ciertamente. Esto lo determinan evidentemente intereses económicos particulares que tendrían que tener una perspectiva diferente, privilegiando el ambiente, la biodiversidad y manteniendo la calidad de los elementos. ¿Qué puede decir del hidroarsenismo en Zimapán y el caso de Peñol? Es terrible, entiendo que hay una gran contaminación, ha salido en las noticias en innumerables ocasiones y no sé qué es lo que finalmente se pueda realizar para modificar esta situación en esa región. ¿Quién debe certificar la calidad del agua potable? Entiendo que Salud es el que tiene que certificar el agua potable. Certifica exclusivamente la contaminación microbiana. No hay otro tipo de certificaciones, entiendo. Tendría que ser mucho más amplio. ¿Cuáles son los compuestos que tienen que ser monitoreados? Esta realmente es una pregunta más bien para la doctora. Los contaminantes emergentes provenientes de todo lo que consumimos, shampoos, enjuagues, aceite en la cocina, jabones, etcétera, todo eso tendría que tener desde su producción un control mucho mayor, y desde luego las descargas de las industrias tendrían que ser extraordinariamente rígidas. Si van a subir los precios, que suban los precios, pero realmente de otra manera estamos envenenándonos. ¿Qué diferencia hay del agua hospitalaria y el agua purificada? Bueno, básicamente el agua hospitalaria en algunos ámbitos del hospital tendría que ser propiamente agua estéril, pero esto tendría que ser ocupación internamente del hospital, no de la distribución del agua. Y ya no me da tiempo de la última. Bueno, como ya estamos muy sobre el tiempo, yo agradecería al panel, muchas gracias a esta mesa, y posteriormente, gracias, quiero invitar